días a todos. Hoy 18 de junio del año 2025, miércoles, mitad de semana y ya mitad de mes también. Son las 7:44 y por ahora voy a estar sola. Estamos esperando a Diana, que tuvo ahí un percance con el señor del Uber, pero ya nos está diciendo que está avanzando para la cabina. Y bueno, tenemos noticias. De hecho, ha pasado bastantes cosas hasta el día miércoles. Y tenemos en primer lugar 6 hechos, enumeró el titular de la Fiscalía General del Estado, Wilson Toainga, que son la base de la investigación por el delito de peculado en el que habrían incurrido Jorge Glass Espinel y Carlos Bernal Alvarado, exfuncionario de gobierno de Rafael Correa, que son procesados en este caso denominado Reconstrucción de Manabí. Ayer se instaló la audiencia de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que son procesados Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República del régimen de Correa, y Carlos Bernal, el exfuncionario, quienes fueron parte del comité por la reconstrucción de Manabí. Si no mal recuerdo, este sería ya el quinto proceso penal que está incurriendo el señor Jorge Glass. Ya está condenado igual por otros procesos penales, ya está cumpliendo su condena privado de la libertad. En tanto, el proyecto de ley urgente del Ejecutivo de Integridad Pública remitido a la Asamblea Nacional el 27 de mayo pasado experimenta varias modificaciones. Pasó de reformar 2 leyes a intervenir en 11 normativas vigentes relacionadas con la contratación pública, el derecho penal, régimen de juzgamiento de adolescentes, código monetario y financiero, entre otros. Inicialmente se denominó Proyecto de Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública y desde el 12 de junio pasó a llamarse Proyecto de Ley de Integridad Pública. Hemos hablado en este espacio e incluso con excelentes expositores sobre estas nuevas iniciativas que, pese a estar pasando por la Asamblea como leyes o proyectos de leyes urgentes en materia económica, han incluido o han decidido incluir, según el Ejecutivo, materias que no son propiamente económicas, como el derecho penal, como el régimen penitenciario, el código monetario. Entonces, esto seguramente va a tener debate en las siguientes semanas, pues o es un proyecto de ley de economía urgente o es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, entre otras materias. Hay que establecer exactamente cuál sería el procedimiento apropiado para aprobar estos proyectos de leyes. En todo caso, hemos visto que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional están trabajando en coordinación y están endureciendo las penas. Creo que es necesario también para la ola de delincuencia que estamos sufriendo todos los ecuatorianos. Igual vamos a tener invitados que nos van a hablar más al respecto con mucha mayor profundidad. Mientras que más de 70 automotores serán subastados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana tras ser autorizada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. La entidad indicó al público interesado que podrá presentar sus ofertas en sobre cerrado por varios vehículos de acuerdo al horario y fechas para la subasta. La FAE estableció a Manta, Guayaquil y Quito como las ciudades donde se exhibirán los bienes a remate. Así que hay que estar pilas Johnny, para ver si vamos a la subasta. Además, la Unión Europea y Estados Unidos se consolidaron como los 2 mejores destinos para las exportaciones no mineras y no petroleras ecuatorianas en el primer cuatrimestre, de enero a abril, y superaron los 4.132 millones según las últimas cifras compartidas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores, lo que refleja un empate técnico entre ambos mercados. Voy a estornudar. Perdón, ya saben que las mañanas me pone así agripada. Según el gremio, en su reporte, en total las exportaciones no mineras y no petroleras ecuatorianas en este periodo ascendieron a 8.195.000, lo que representó un crecimiento del 24%, desenvolvimiento que también reflejó en el volumen exportado, que también creció el 7%. Dentro del total de exportaciones, la Unión Europea representó 2.2
67 millones, mientras que los envíos a Estados Unidos fueron en el orden de los 2.65 millones. Bueno, a propósito de estar hablando de política comercial y de temas de economía, vamos a tener a varios invitados que nos pueden incluso dar sus opiniones a partir de esto, y estamos hablando del señor Andrés Navas, ¿no? ¿Quién? Hoy ya lo entrevistaron, Johnny, por favor, sácame de la duda. Ah, no, ya lo entrevistaron, lo siento. Pero en todo caso, aquí... Ok. Asimismo, las sensibilidades productivas que existen en el sector agropecuario están siendo precauteladas dentro del proceso de negociación que el gobierno lleva a cabo con Estados Unidos, con el fin de reducir el arancel del 10% que le fue impuesto a las exportaciones ecuatorianas, al igual que a más de 180 naciones desde el 5 de abril pasado. El gobierno nacional es consciente de las sensibilidades productivas que existen en el sector agropecuario, por lo que garantiza que están siendo precauteladas, señaló el ministerio a través de un comunicado oficial. Bueno, hay que tener en cuenta que el agro en el Ecuador es muy importante, de hecho es uno de los factores económicos con más significado en nuestra economía, y hay que precautelarlo lo más que podamos. De hecho, hemos también tenido invitados acá que nos han hablado sobre la exposición del banano, sobre el tema agropecuario, sobre la innovación en tecnología para optimizar la producción agropecuaria en el Ecuador, ¿no? Bueno, en lo internacional tenemos que Israel e Irán continúan ataques cruzados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer la rendición incondicional de Irán, aunque dice no tener la intención de matar a su líder supremo por ahora, en el quinto día de guerra entre Israel y la República Islámica. Los dos enemigos llevan décadas enfrentados en una guerra encubierta en diversos países de Oriente Medio y alguna operación puntual. Pero el viernes Israel lanzó una ofensiva aérea a gran escala contra Irán. Trump, que según la Casa Blanca reúne este martes al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la guerra, reclamó la rendición incondicional de Irán en un mensaje en mayúsculas en su plataforma Truth Social. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo. Al menos no por ahora, escribió no obstante. Ahora nosotros controlamos completamente y totalmente el espacio aéreo iraní, advirtió. Su vicepresidente, J.D. Vance, avisó asimismo que Washington podría tomar medidas adicionales contra el programa nuclear de Irán. Trump afirmó también ayer que quiere un verdadero final al conflicto entre Israel e Irán y no un simple alto del fuego en el quinto día de guerra abierta entre estos enconados enemigos. En plena intensificación de su operativo, Israel anunció este martes que mató a un alto mando iraní, llegando del líder supremo y el ayatolá Ali Khamenei. Los dos países llevan décadas enfrentadas en una guerra encubierta en diversos países de Oriente Medio y alguna operación puntual, pero el viernes Israel lanzó una ofensiva aérea a gran escala contra Irán. Israel, potencia nuclear oficiosa, afirma que atacó a Irán para impedir que se dote pronto de armas atómicas, algo que Teherán niega a buscar. Esta campaña ha dejado al menos 224 muertos en Irán, según las autoridades, entre ellos los jefes de los Guardianes de la Revolución y el Estado Mayor del Ejército, 9 científicos del programa nuclear y civiles. En Israel han muerto 24 personas, según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El ejército israelí afirmó que mató a un bombardeo nocturno a Ali Shamani, al que presentó como el jefe del Estado Mayor en tiempos de guerra. Y qué terrible la situación que está pasando Israel y iraní. O sea, a pesar que son conflictos que llevan décadas, sí es necesario hacer una concientización, porque las personas que más están sufriendo son inocentes, son madres y niños que no tienen nada que ver con el inicio de este conflicto.
Tenemos también, justamente me está escribiendo Diana. Vamos a ver si ya llegó. Me tiene preocupada. Diana, nos tienes preocupados acá en cabina. Por favor, comunícate. Tenemos como invitado al abogado León Roldós y Casa, abogado especialista en Derecho Mercantil y Económico, que nos va a hablar sobre el análisis del proyecto de ley e innovación. ¿Me puedes informar, Johnny, si ya tenemos al invitado conectado? No, viene presencial. Ah, viene presencial. Ok, estamos esperando. En todo caso, tenemos este primer cuatrimestre, bueno, semestre ya sería porque ya estamos junio. Este primer semestre del año hemos tenido ya casi 3 leyes. Empezamos con la ley de solidaridad, que ya está aprobada. Tenemos la ley de inteligencia también. Está en proyecto la ley de modernización, o como ya le llamaron el nombre, de gestión pública. Y ahora la ley de inteligencia de Ecuador, la ley de inteligencia de Ecuador, quienes conforman el Sistema Nacional de Inteligencia y cómo funciona. Según el medio Primicias, la mayoría de países tienen sistemas de inteligencias estatales que se componen de agencias gubernamentales dedicadas a obtener, sistematizar y analizar información con el objetivo de precautelar la seguridad nacional. Los más poderosos cuentan con 2 tipos de agencias, una para la inteligencia nacional y otra para la extranjera. Por ejemplo, gracias a Hollywood, son famosas por sus espías la CIA estadounidense, el MI6 inglés y el Mossad israelí. En Ecuador esta tradición no existe. El Sistema Nacional de Inteligencia es algo que los últimos gobiernos han intentado consolidar sin éxito. La institucionalidad creada para el efecto desde 2009 ha ido cambiando y la máxima autoridad ahora es el Centro de Inteligencia Estratégica, CIES. Desde la llegada de Daniel Noboa al poder, la entidad está en manos de su amigo Michel Sensi Contugui, un empresario guayaquileño sin experiencia previa en la materia. Además, el gobierno reelecto logró la aprobación de una nueva ley de inteligencia bajo el argumento de combatir al crimen organizado, y ya está en vigencia. Pero, ¿qué hacen los funcionarios públicos que se dedican a este trabajo en Ecuador y por qué preocupan tanto sus nuevas atribuciones legales? El Centro de Inteligencia Estratégica, el director del CIES, tiene una veintena de funciones y es nombrado directamente por el mandatario de turno. Principalmente deberá proporcionar la inteligencia y contrainteligencia necesaria al presidente de la República para la toma de decisiones, elaborar el Plan Nacional de Inteligencia, identificar los riesgos y amenazas que afecten a la soberanía y seguridad integral. Entonces tenemos esta nueva ley que ya está en vigencia. Me dice Johnny, me está haciendo señas que tenemos que irnos a un corte para regresar con el invitado de hoy, el abogado Roldós, que ya lo tenemos en cabina. Volvemos después del corte. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Lo que necesitaban tus tardes lo vas a tener con Jonathan y Carito. Entretenimiento y diversión solo en Conexión 96. De lunes a viernes, 15:30. Activa tus tardes con Conexión 96 por la 96.9. En entretenimiento, la radio que te mueve. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96. Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita, entérate de lo último en noticias, participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:01 de la mañana y seguimos con nuestra programación, no sin antes dar una excelente recomendación. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Desea vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentas ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir. Dianita, nos tenías preocupados a todos aquí en cabina. Cuéntanos. ¿Cómo están, amigos? Son las 8:02. Mil disculpas por el tremendo atraso, pero ya les voy a contar esta anécdota que me ha pasado con una de las aplicaciones que se utilizan mucho para movilizarnos, que es Uber, para que puedan estar más atentos. Pero bueno, estamos aquí con nuestro invitado el día de hoy aquí en cabina. Bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos, sobre todo para analizar esta ley de innovación que está trayendo también un poco de incertidumbre, sobre todo a la ciudadanía, porque se hablan de ciertos vacíos o ciertos temores que puedan existir. Recuerdo uno, por ejemplo, en el caso de las operadoras telefónicas. ¿Será que nos están espiando? Más adelante también se hablaba acerca de esta un poco temor, porque ahora quienes van a estar en el tema de inteligencia quizás puedan utilizar el registro civil. La responsabilidad penal, porque a los menores y adolescentes. Sí. Y para eso tenemos aquí al abogado León Roldós y Casa. Él es especialista en Derecho Mercantil y Económico. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a las personas que nos escuchan, que nos ven por los diferentes medios a los cuales se transmite la radio.
Muy bien, hemos visto justamente al inicio de esta entrevista que esta ley empieza con el nombre Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Sin embargo, luego del 12 de junio se cambió el nombre y ahora tomará el nombre de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Justamente esto fue en esta última semana. ¿Por qué el cambio y qué es lo que contiene esta ley? Justamente este proyecto empezó siendo una ley de innovación, digamos, como se quería decir, netamente para asuntos de la función pública como tal. Se reformaban únicamente la ley del CERCOP, la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y se reformaba también la ley del Servicio Público, la LOCEP. Okay. Sin embargo, en la última, digamos, tras el primer debate, mejor dicho, la primera ronda de aportaciones que se dio en la comisión respectiva en la Asamblea, se han añadido muchos más temas. Cabe decir que se ha vuelto básicamente una ley politemática, en el que se han incluido reformas al COIP, reformas al Código Monetario y Financiero, reformas a la Ley de Inteligencia. En general se han tocado muchos temas que al fin y al cabo tienen que ver sí un poco con asuntos de derecho público. Por esto es que yo entiendo el cambio de nombre a la integridad. Ahora bien, resulta igual curioso, cuanto menos, que se busque hacer una ley que regule, entre comillas, la integridad pública. Al fin y al cabo, lo que debe darse por descontado siempre en cualquier tipo de función pública y hasta privada. Así es, vemos que el proyecto de ley inicia como un proyecto de economía urgente, sin embargo, en el cambio ha incluido otras materias, como lo ha mencionado nuestro invitado, polimaterias, ese es el nombre. Politemática. Politemática, exactamente. ¿Es el correcto el procedimiento o no necesariamente? Si bien ya desde el principio existían ciertas reservas respecto justamente a que no precisamente se trataba de un tema en materia de economía y finanzas, sino que se hablaba de temas de contratación pública y de servicio público, pero podía verse una correlación en materia económica, es verdad. Sin embargo, ahora que se han incluido todos estos temas, ya la ley cada vez más pierde este enfoque. Es el trámite que se le está dando definitivamente, y es algo que no es la primera vez que pasa, que ya ha sido costumbre de el último periodo legislativo y de incluir este tipo de leyes donde se ven muchos temas y para tratarlas expeditamente se califican de materia económica urgente. ¿Y crees que este tratamiento es el adecuado o deberían de respetar la unidad de materia? Yo personalmente considero que se debería respetar la unidad de materia, toda vez que son demasiados temas y se necesita mucha especialidad en ciertos temas. Okay. Por ejemplo, en el tema contratación pública, que digamos es lo más extenso en el proyecto de ley, sí se necesita una asesoría importante de los legisladores por parte de personas, incluso de organismos internacionales, de personas que sean especialistas en compras públicas. Hay gente que pueda dar un aporte que vaya mucho más allá simplemente del contenido del texto y que vaya hacia una aplicación efectiva y verdadera. Ok, y por ejemplo, ahora hablemos del tema que creo que nos tiene a todos preocupados, a otros en cambio les da un poquito más de tranquilidad, y es la responsabilidad penal en menores y adolescentes. ¿Qué tiene que ver esto con la contratación pública? En sí no tiene ningún tipo de relación, más allá del hecho de que al fin y al cabo terminan siendo los, vamos a decir, últimos culpables siempre similares, que ya sabemos el contexto de país, el contexto de los GDO, el tema de estos grupos delincuenciales, que al fin y al cabo son los que terminan cometiendo un sinnúmero de delitos. Okay, claro, porque como la justificación o la narrativa que nos dice tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional es: aquí estamos haciendo gestiones para combatir las economías criminales. Entonces, bajo ese argumento sí se está aprobando ciertas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tal vez estamos cuestionando la unidad de materia, pero ¿crees que es necesaria la responsabilidad penal en menores? Yo creo que es necesario hacer algo al respecto. Creo que efectivamente se han estado utilizando el reclutamiento de menores de edad por parte de los GDO como una oportunidad para cometer delitos, para formar a delincuentes básicamente, que es algo que en ningún caso debería pasar, es algo completamente condenable y deleznable. Sin embargo, no te podría decir concretamente que este sea la vía idónea para resolver el problema, toda vez que al fin y al cabo son menores de edad, que siempre se han considerado inimputables.
Claro que sí. Y Dianita, no sé si tengas alguna inquietud, alguna pregunta para no quitarte el micrófono, que estoy yo. Estaba hablando, no lo quería interrumpir. Ah, No, sobre este tema especialmente en cuanto hablamos de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, hay algo que la ciudadanía siempre se cuestiona. ¿Por qué deben existir estas leyes? Es decir, que antes no se lo estaba haciendo correctamente, no había algo normativo que pueda respaldarlo. es un principio que en la administración pública siempre ha existido con las leyes previas, ha existido con el Código Orgánico Administrativo, ha existido en diferentes leyes que son principios de eficiencia, eficacia, de buena fe, honestidad, probidad, etcétera. Son que, de nuevo, deberían darse por descontados, no es que una ley debería inaugurarlos, por no decirlo de otra manera, pero simplemente es el hecho de que la administración pública como tal debería tener esos valores desde su origen, desde su génesis, para poder tener una marcha correcta hacia adelante. Y de ahí lo que se busca hacer, o al menos se buscaba hacer en el primer proyecto, era un poco simplificar los procesos, al menos en contratación pública, y un poco también buscar en la LOCEP, en el ámbito del servicio público, que se repartan o que los puestos, los cargos, etcétera, sean otorgados de forma técnica, de forma meritocrática. Es decir, etcétera. que sí ha sido necesario como una especie de actualización, por así decirlo también. Es necesario, considerando que en muchos ámbitos, en muchos estándares internacionales en materia anticorrupción, en materia de compras públicas, Ecuador sí se ha quedado un poco, entonces es necesario ponernos en el contexto del resto de países, sobre todo ahora considerando que Ecuador está logrando acuerdos comerciales internacionales muy importantes. Porque de hecho en el año 2020 se hizo muy, muy común el sobreprecio en los insumos médicos, ¿no? Y a partir de ahí empezaron este clamor social sobre penalizar ciertas conductas, penalizar incluso las compras públicas dentro de las declaraciones de emergencia, ¿no? Pero nunca, y eso es algo que a mí me llamaba la atención, nunca se hablaba de modernizar el sistema de contratación pública. ¿Qué connotaciones o qué implicaciones tiene este nuevo sistema de contratación pública con el que teníamos antes? A ver, primero dejando claro que el sistema de contratación pública, hasta para abogados en general, siempre fue muy complejo. Era un sistema con muchos procesos, con muchas variables, tenían etapas que a veces no se consideraban específicamente necesarias para la contratación, y eso es un poco lo que se busca lograr con este proyecto de ley. Es que en los procesos de contratación pública se simplifiquen mucho más, ya no tener un número elevado, sino que tener un proceso madre y después que se vayan desagregando el resto en diferentes casos. Es lo que se busca hacer ahora, que por ejemplo las compras por catálogo electrónico sea el principal proceso, y si es que es un bien no catalogado, ahí se vaya otro proceso, y así sucesivamente. Y el tema, por ejemplo, ¿existe alguna sanción administrativa en el caso de los sobreprecios, o cómo se podría controlar esto? Porque esto es algo que ha pasado y yo lo he dicho ya en varios programas. De hecho, los fondos públicos se han convertido en parte del blanco de estas grandes bandas criminales, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar estos sobreprecios o digamos, este apalancamiento de los contratos públicos a personas que no necesariamente están dedicadas a la contratación pública, sino que tienen que buscar un rédito a partir de los fondos? Correcto. En el caso de sobreprecios, por ejemplo, que justamente es lo que ha venido sonando bastante en los últimos 5 años, sí existen ciertas medidas que se toman, se aumentan ciertas facultades del CERCOP, se vuelven más estrictas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la solicitud de información, que ahora el CERCOP tiene la facultad de pedir información a cualquier entidad pública o privada en el término de 3 días, debe ser contestada y debe ser completa, veraz, etc. Es decir, se está aumentando un poco la facultad de control del CERCOP, sin olvidar que aparte el control del buen uso de los recursos públicos lo realiza la Contraloría General del Estado, en cuya ley también se realizan ciertas reformas en este sentido, se mejora el control. O sea, igual, ¿crees tú que para poder contrarrestar el tema de la contratación pública, que tal vez está desnaturalizando, ¿no? Sería necesario la colaboración interinstitucional de la Contraloría,
de la Procuraduría, ¿por qué no? De la Superintendencia de Control de Mercados, por ejemplo, y de otros entes. Sí, totalmente. Yo considero que esto debe ser una labor multiinstitucional, justamente que intervenga la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, las diferentes superintendencias de compañías, superintendencia de bancos, recordar que todo igual el dinero se mueve en el sistema financiero, buscar un poco que la Super de Control de Poder de Mercado también intervenga, recordar que hasta la Defensoría del Pueblo tiene las facultades para, en este caso, hacer valer los derechos de los ciudadanos. Claro. Pero ahora bien, es importante que se tenga siempre la idea clara de que sí, estas son infracciones que al fin y al cabo terminan siendo de carácter administrativo y hasta penal. Pero lo que no se puede hacer en ningún caso es quedarse simplemente con el funcionario o la persona que daba la cara a decir esto, porque los delitos en contratación pública muchas veces vienen desde grupos grandes de poder. Exactamente. De hecho, creo que una de las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal, a propósito de esta nueva forma de delinquir, fue también incluir también a los proveedores del Estado como sujetos activos del delito de peculado, delito o delitos conexos a estos. Así ¿no? es, sujetos a control de la Contraloría General del Estado y a pedidos de información. Así es, pero hemos visto que a partir de estas reformas penales no es que ha habido un un número de disminución en cuanto a las contrataciones públicas de malversadas, por así decirlo, pues no. Hemos visto incluso que básicamente se ha normalizado este tema. ¿Crees que el tema de la modernización de la contratación pública sí puede neutralizar esta nueva forma de delinquir? Sí, considero que es muy importante, sobre todo porque también se busca brindar nuevas herramientas tecnológicas al CERCOP para ejercer el control. En una parte de la ley se habla de que se buscan tener herramientas basadas en datos, en comportamiento predictivo, etcétera, justamente para lograr un mejor control sobre los procesos. ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible como que tener un comportamiento predictivo? Es posible, es posible. Hoy en día existen las herramientas tecnológicas a través de blockchain, de incluso inteligencia artificial, de diferentes medios. Ahora, una cosa es que estén normadas por ley, otra cosa es la ejecución y cómo se realicen ya en la práctica. ¿Y qué se debería seguir mejorando, seguir delineando en cuanto a, por ejemplo, cuando ya surge el reglamento de la ley, para que pueda ser incluso más perfectible y también pueda ser obviamente mejor utilizada? Bueno, que delinear hay bastante por el simple hecho de que por sí hoy en día el sistema es tan complejo, tiene tantas ramas, que es muy necesario hacer una reforma integral, no solo del reglamento de la ley, sino también de, por ejemplo, en el caso de contratación pública, de todas las resoluciones y normas que tiene el CERCOP para el sistema de contratación pública. Entonces eso de ahí va a haber que hacer un trabajo muy extenso. Creo que va a ser un trabajo también de larga duración. Justamente pensaba en eso, que no creo que suceda en unos pocos meses. Exactamente, pero va a ser muy necesario que se realice de esta forma para que así toda la normativa se adapte y no las personas que contraten con el Estado, entre otros, no tengan vacíos legales o no existan vacíos normativos que den lugar a problemas o errores en concursos. ¿Conoces de alguna normativa en otros países que pueda servir de ejemplo para Ecuador, justamente para entender cómo funciona un ecosistema óptimo en cuanto a contratación pública? Sí, totalmente. Existen estándares a nivel internacional que se siguen para asuntos de contratación pública, que el Ecuador debería seguir, normas incluso seguimiento de normas por parte del Banco Mundial, de otras entidades a nivel internacional. En la Unión Europea existe un sistema de procurement muy avanzado, justamente incluso ya ellos se preocupan por otros asuntos, más allá del tema corrupción. El tema es que el control que se realice sea eficiente, considerando también que el Estado tiene recursos limitados. Correcto, y solamente para agregar un dato adicional y que está señalado también por un comunicado de la Asamblea, es que esta propuesta de ley es de carácter urgente, bueno, como ya lo conocimos, y está sustentada en datos contundentes, porque la contratación pública mueve alrededor de 8.000 millones de dólares al año, lo que representa el 6.5% del PIB.
Por eso este gasto nos obliga a los ecuatorianos a buscar también un ahorro y ser eficientes. Así que es algo bastante importante, de alto impacto también en la economía, y por eso también la importancia de ir haciendo las cosas de forma eficiente. Queremos agradecerte por habernos acompañado aquí en este espacio de voces y opiniones. Obviamente es un tema que, como ya vimos, también hay cosas por afinar más adelante, que posiblemente pueda tomar también varios meses, así que sería también de nuestro agrado poder contar con tu presencia para seguir analizando estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a las personas que nos han escuchado. A ti, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente invitado. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos oyentes, son las 8 horas con 20 minutos, 8 horas con 20 minutos y continuamos aquí en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Ahora, de inmediato, tenemos conectado también a un invitado. Él es Fernando Vázquez Roballo, el defensor de derechos humanos, que nos trae un tema importantísimo a colación que tiene que ver con el habeas corpus en el caso de los niños de las Malvinas. Bienvenido, Fernando, a tu espacio Voces y Opiniones. ¿Qué tal? La invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias por aceptar esta entrevista que trae un tema de interés nacional. Nosotros hemos dado seguimiento también a lo que ha pasado después de el caso que conmocionó también a nivel nacional, que tuvo que ver con los niños de las Malvinas, y pues queremos saber cuáles son las novedades respecto a lo que ha ocurrido también con los militares que han estado involucrados en esto. Tú tienes, por supuesto, más información al respecto. ¿Podrías comentarnos a nosotros, a nuestra audiencia, qué es lo que está pasando actualmente? Sí, el día de ayer se reinstaló la audiencia de un habeas corpus que los abogados de los militares habían activado, argumentando la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Concretamente, el artículo que hablaba sobre la prohibición de la prisión preventiva a uniformados que en el marco de su deber legal actúen en un conflicto armado interno. Este artículo es el 542.1 reformado del Código Orgánico Integral Penal. Lo que buscaban a través de este habeas corpus es que se deje sin efecto la prisión preventiva que se les había impuesto, señalando de que este artículo les favorecía como personas privadas de libertad. Allí, evidentemente, la respuesta fueron, hay algunas posibilidades en las que este tribunal puede rechazar el habeas corpus. En primer lugar, porque no es la acción adecuada para revisar una decisión que ordenó un juez penal. Recientemente, la Corte Constitucional ha señalado de que los habeas corpus no pueden entorpecer o interferir en la esfera penal, sobre todo cuando hay decisiones legítimas por parte de los jueces. En este caso,
una prisión preventiva. El mismo juez penal que ordenó la prisión preventiva puede también revisarla y modificarla. Por lo tanto, esa es la vía, porque tenemos que entender que la medida cautelar es una medida instrumental y provisional, puede ser revisada en cualquier momento, pero únicamente a través de los jueces penales, no a través de los jueces constitucionales. Ese como primer punto. El segundo es una interpretación literal de este artículo, y me les voy a permitir leerlo. Por favor. Cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas y el hecho investigado tenga relación con una circunstancia suscitada en el cumplimiento de su deber legal, en el marco de un conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará la prisión preventiva. Ahí se refiere cuando el hecho tenga que ver con el cumplimiento de un deber legal. El deber legal de los agentes del Estado por mandato constitucional es la aprehensión y la activación del uso legítimo de la fuerza. En este caso, lo que provoca el proceso penal es lo que pasa después, lo que no forma parte del deber legal de los agentes estatales, es decir, la incomunicación, luego de una detención, que se configura como desaparición forzada. Entonces, no hay ningún deber legal en incomunicar a alguien, más bien, por el incumplimiento del deber legal es que ocurre esto. Entonces, aquí, interpretando literalmente lo que establece este artículo, no cabe para levantar la medida cautelar de la prisión preventiva de los militares. Pero además, también se refiere al contexto de un conflicto armado interno. Se pretende entonces decir que los niños pertenecían a grupos armados organizados. Grupos armados organizados que cumplían los dos requisitos de los convenios de Ginebra y lo que ha establecido la Corte Constitucional: hostilidad en los ataques y estructura organizada. Y evidentemente el contexto para la conducta de los militares no se adecuó en un conflicto armado interno. Entonces, el tribunal tiene muchos argumentos para rechazar el habeas corpus que presentaron los militares. Bueno, esta es una oportunidad importante para el tribunal que está conociendo sobre este habeas corpus para el buen uso de esta nueva ley de solidaridad nacional y que no se esté prestando para otras situaciones que son ajenas al espíritu de esta nueva ley, ¿no? En ese sentido, abogado, ¿cómo se encuentra la familia de los niños de las Malvinas? ¿Qué opinión tienen sobre esta acción de habeas corpus que han accionado los abogados de los militares? Sí, ahí solo me permito una aclaración. Primero, que no hay ningún buen uso, no va a haber nunca un buen uso de una ley que es potencialmente inconstitucional. Y el espíritu de la ley es esto que pretendían hacer los militares, es decir, dejar en impunidad casos, porque la ambigüedad por la cual fue redactada te permite creer que toda actuación de Fuerzas Armadas es en el marco de un conflicto armado interno y por lo tanto cabe todo. Claro, quienes somos abogados en las audiencias, lo que tenemos que hacer es simplemente inaplicar la ley y priorizar la aplicación de la Constitución. Ahora eso es un problema, porque nuestro ordenamiento jurídico obliga a los jueces a no solo inaplicar una ley y aplicar la Constitución, obliga a agarrar esa ley que es potencialmente inconstitucional y enviar la consulta de norma a través de una consulta de norma a la Corte. Porque por su ambigüedad es inejecutable. Por supuesto que a la hora de las audiencias tenemos que hacer toda esta vasta argumentación para que al final no se aplique una ley que es evidentemente ambigua, pero lo que le dijimos al tribunal es que no solo pueden aplicar, sino que tiene que ser consulta de norma. Y por supuesto esto fue sentida por los padres, con toda la argumentación que mencionaban los militares. Tú podías interpretar entonces que de aquí en adelante cualquier militar o policía que resultado del uso de la fuerza mate a alguien, lesiona a alguien o desaparezca a alguien, entonces nunca va a estar privado de libertad preventivamente, o en el peor de los casos tenga un indulto. Entonces hay una sensación de bastante impunidad por parte de los familiares, y todo esto fue a partir de la revocatoria del habeas corpus que se ganó en primera instancia y se revocó en segunda. Justo el día de ayer se interpuso ya la acción extraordinaria de protección porque es un pésimo precedente para la Administración de Justicia Constitucional. Así es, abogado.
Y hablando justamente de lo que usted estaba mencionando, ahorita se van a abrir los debates cada vez más interesantes porque desde cuándo se puede aplicar esta ley de solidaridad nacional. Yo comparto la opinión de usted, no se podría aplicar desde antes por muy favorecedora que parezca a los militares o militares porque no estábamos en un contexto de conflicto armado interno, ¿no? Para mí ese es el razonamiento lógico-jurídico básico, pero ¿cómo podría modificar esta aplicación para favorecer a personas que antes de la declaración de conflicto armado interno hagan un exabrupto en el tema del uso de la fuerza? ¿Es posible? ¿Habrá cómo flexibilizar esta aplicación? Bueno, en realidad el principio de favorabilidad existe, pero se la tiene que siempre analizar en casos concretos y también a partir de un análisis sistemático de las demás leyes. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional no es la Constitución. Yo tengo que interpretar las leyes infralegales con el resto de leyes que existen y también de las obligaciones internacionales que tiene el Estado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro. Si hay un riesgo procesal de fuga y estoy investigando a militares que mataron a un niño de 14 años, como ocurrió en el Guasmo Sur, también a inicios de este año, también en un operativo policial, lo que yo tengo que hacer es aplicar directamente la Constitución. Fin. No es que la ley de solidaridad me dice que en el marco de un conflicto armado interno, bueno, analicemos entonces si esa conducta se aplicó o no en el marco de un conflicto armado interno. Y lo que tú vas a ver a largo plazo es que ningún juez va a aceptar la aplicación de esta ley porque las conductas que están, el contexto en que están realizando los operativos nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional no se adecúan en un conflicto armado interno. Son temas de seguridad interna. Entonces, si no quiero discutir la inconstitucionalidad, a la larga ningún juez penal se va a atrever a aplicar este artículo. Porque para que exista un conflicto armado interno tiene que haber hostilidad en las acciones y una estructura jerarquizada. Ninguna banda de crimen organizado tiene una estructura jerarquizada. Entonces, si detienen a, 8 personas por tráfico de armas, yo tengo que demostrar para que se aplique este artículo, y que en esa detención de esas 8 personas que estaban traficando armas, una me apuntó y yo respondí y le disparé a la cabeza sin aplicar el uso legítimo de la fuerza. O sea, no es un ejemplo súper extremo, pero para entender cómo funciona la aplicación penal de esta ley, el juez lo que va a decir, bueno, no estábamos frente a un conflicto armado interno porque ese era un grupo de personas que ya estaba detenida. No generó ningún tipo de acto hostil contra ti. Lo que hizo fue poner en riesgo tu vida, sí, y activaste en el marco del uso legítimo de la fuerza, sí, pero aquí no puede aplicarse esta ley, sino que el mismo ordenamiento jurídico interno. Son las 8:31 y estamos en diálogo con Fernando Bastias Roballo, defensor de los derechos humanos, hablando acerca de la activación del habeas corpus que solicitaron los abogados de los militares por el caso de los niños de las Malvinas. En este sentido, abogado, ¿podría comentarnos cuál es el estado de la causa? ¿Cuánto tiempo más podría llegar a tomar esta resolución? ¿Cuándo se puede reinstalar la audiencia? La audiencia se va a reinstalar este día viernes a las 3 de la tarde y lo que esperamos es que o se rechace el habeas corpus o que el tribunal haga la consulta de norma a la Corte Constitucional. Cualquiera de esos dos escenarios puede ocurrir. No hay ninguna posibilidad a nuestro criterio que tenga efectos positivos la acción que los militares presentaron. Bueno, vamos a estar muy expectantes todos los ciudadanos sobre lo que vaya a suceder este viernes en la audiencia sobre el habeas corpus que se está discutiendo, y la verdad coincido con usted, abogado. Espero que esta ley de solidaridad no se preste para cuestiones que van totalmente al margen de la Constitución. Le agradecemos mucho su presencia aquí y esperamos poder tenerlo tanto presencial como otra vez vía telemática para que nos vaya aclarando la situación sobre el caso de los niños de las Malvinas, que nos tiene muy preocupados a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, abogado. Ya sabe, esta es tu casa.
Buen día. Gracias, gracias amigos. Son las 8:33. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera hacer una recomendación a todas las personas que utilizan las plataformas de movilización como, bueno, ya no quiero citarlo porque ustedes ya lo saben, ustedes que nos están escuchando que probablemente ya lo utilizan, porque sí tuve un percance hoy día que apelé yo a mi sexto sentido, porque la verdad es que yo creo que sí lo tengo afinado y cuando algo me da una mala espinita, yo digo mejor... Yo necesito que me des unas clases de afinar ese sexto sentido. Y ocurrió... Lo tengo apagado yo. Lo que ocurrió esta mañana fue que obviamente como suelo venir para acá, pedí en este caso una unidad mediante estas plataformas porque la persona de confianza que me hacía expreso pues ya lamentablemente no puede seguirlo haciendo. Entonces esta plataforma lo que hace es pedir un código cada vez que tú te subes a la unidad. Pero lo raro es que me salía de que esta persona todavía no salía del punto del cual él estaba, ¿no? Estaba como a 10 minutos de mi casa y salía como que no llegaba. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿en dónde está? Porque me sale que todavía está lejos. Y me dice, no, ya llegué, estoy aquí en la esquina. Lo cual me parecía raro porque en la aplicación me seguía apareciendo que estaba en un punto inmóvil desde hace algunos minutos. Entonces yo salí y mientras me estaba acercando yo tenía un poco de desconfianza. No quiero que suene a xenofobia, pero no me inspiró confianza porque no era una persona ecuatoriana, era una persona árabe. Entonces, por ahí yo dije, algo no está ocurriendo bien, algo no está pasando bien. Entonces, a medida que me iba acercando, dije, si no me reconoce los dígitos que son el código para poder abordar la unidad, no me voy a subir. Porque lo primero que pensé es que era alguien que estaba suplantando la identidad del conductor. Entonces, cuando ya abrí la puerta del auto... O sea, llegaste a abrir la puerta del auto. Claro, y de ahí me dijo, disculpa, lo que pasa es que tengo el internet que no me funciona. Y le dije, bueno, si le acepta el código, me subo. Le puso el código y no. Para nada. Me dice, es la tercera persona que le tengo que cancelar la unidad porque lamentablemente no sé qué pasa con mi internet, de aquí ya voy a Uber a reclamar, perdón, ya dije el nombre de la plataforma. Entonces, dije, bueno, lamentablemente no puedo subirme. Y de ahí me insistió y me quería llevar. Y dice, sí, ¿a dónde vas? Le digo, bueno, yo voy al centro, pero no se preocupe. No, yo te llevo, yo voy para allá. Y me nombró un comercial ahí de telas, yo voy para allá, sí conoces, yo voy para ahí. Entonces, o sea, no entiendo por qué. Bueno, probablemente haya sido mucha amabilidad, probablemente sí haya sido cierto. Pero yo me quedé con esa mala espinita. Dije, ¿sabe qué? No se preocupe, yo voy a cancelar la carrera, la cancelé. Y bueno, me tocó esperar más tiempo hasta que me vaya a ver otra unidad y ya no cogí de esa aplicación, sino cogí otra plataforma. Pero sí venía muy preocupada porque yo en el momento en que yo me subía y no validaba a través de mi código, yo después no tenía cómo tener un respaldo de que yo efectivamente me subí a esa unidad, porque para la plataforma ni él llegó ni yo me había subido. No, pero ¿cómo harán eso? O sea, ¿cómo sabrán que tú pediste una unidad y ellos están ahí? Y ya se ha escuchado casos de suplantación de identidad a través de esta plataforma. Johnny en alguna ocasión también me lo contaba. No, qué terrible. A mí bueno, o sea, yo lo que puedo compartir de eso es que yo antes también trabajaba con una de estas aplicaciones. Pero hay veces que cuando tú en la aplicación no pones, porque la aplicación te solicita que tienes que tener siempre el GPS activo, así sea que salgas de la aplicación, tienes que tener el GPS en segundo plano activo. Y cuando no lo tienes en segundo plano activo, la aplicación es como que se queda en ese punto, así sea que tú avances, qué sé yo, 10 kilómetros, pero a la persona le va a salir que todavía estás en el lugar de partida. Eso es porque la aplicación no le ponen en las configuraciones la activación del GPS en segundo plano. Sí, eso me pasaba a mí, por eso es que también había personas que me decían, pero me sale como que usted está lejos todavía, como que no ha salido. Y no, yo ya estaba avanzando. Y cada vez que yo abría la aplicación, ahí se movía el icono del vehículo que usted sale, que es
Bueno, puede ser que haya sucedido esto, que en puede este ser caso eso, lo claro, esté juzgando mal, pero en todo caso no me dio mala espina, la verdad, y cuando revisé el perfil sí vi que era alguien relativamente nuevo en la plataforma, tenía alrededor de 50 viajes y hace poco tiempo. Puede ser que desconozca alguno de los tips, como por ejemplo ya lo ha vivido Johnny, pero preferí yo hacerle caso a mi sexto sentido, sobre todo por cómo está en la situación de seguridad aquí en la ciudad. Yo a veces tengo encendido mi intuición, a veces la tengo apagadísimo, así en off. Pero sí, una vez en cambio, así para ya cerrar el programa, ya que estamos en el chisme. Una vez también, yo la verdad es que yo soy muy mala con la tecnología, entonces yo casi no uso Uber ni ninguna aplicación, ni InDrive, ni nada. Yo tomo taxi de la calle, que es un total riesgo. Y una vez me tocó tocar un taxi de la calle y sí lo veí medio raro y todo. Y, o sea, me iba, digamos que del centro a Ciudad Celeste. Y me dijo, no, tranquila, le cobro $4. Y yo, $4, qué ganga. Yo me iba a subir y le dije, no, es que es muy barato para ser real, o sea. Y yo como que, cuando iba a abrir dije, no, ¿sabe qué? Y me dijo, entonces 3, o sea, él se bajó. Y yo dije, no, este pana me va a secuestrar, o sea, yo también me estoy yendo al horno, pues no. Y yo dije, no, es que ya me vienen a recoger, y ahí cerré la calle y él se fue. Pero fue como, o sea, de verdad lo pensé por un segundo y dije, ay, qué ganga, qué regalo. Sí, y esto queda como lección para cada uno de nosotros, y es que, bueno, preferible tener a alguien de confianza, y si no, acudir, bueno, también a las unidades de taxis que son de cooperativas, que también están avaladas, muy seguras, y si no, bueno, pedir alguna recomendación o algo. A veces, como en mi caso, se pasan, ¿no? Estos detalles, estas precauciones, pero si en este caso la aplicación, por ejemplo, pide un código, hay que respetar ese procedimiento. En este caso, no aceptó el código la aplicación, ok, tengo que tomar otra unidad. Lo mejor que pudiste hacer. Lo normal que sabe pasar es que cuando hacen estas personas, roban los teléfonos, se da cuenta que el ladrón te dice, desbloquéame el teléfono, desbloquéamelo, y ellos se llevan el teléfono desbloqueado, entonces empiezan a revisar, tiene, por decir, tiene InDriver, tiene Uber, tiene estas aplicaciones, empiezan a solicitar carreras, y ahí es donde usted dice que hacen eso de la falsa identidad. Entonces solicitan carreras y resulta que ellos no son los usuarios de ese teléfono, sino son ya ladrones. Entonces ahí le hacen también la maldad, tanto para el conductor como para el usuario. Hay mucha desconfianza. Hay desconfianza, sí. Pero bueno, con este suceso, con esta anécdota, esperamos también que nuestros amigos oyentes puedan tomar las precauciones del caso. Y bueno, el día de mañana, Dios mediante, también estaremos aquí a partir de las 7:30 con panel completo, analizando las temáticas de interés nacional que ocurren en la semana. Oiga, una noticia de último momento, dicen por aquí, en la 3 y Ciudadana, atentado de bomba, dice, noticia en desarrollo, sector de Pero atentado, no ha pasado nada. No, está en aparentemente, desarrollo. O sea, no se sabe, pero hay mucho un cuidado, riesgo. Ya sabe, repita las calles, Johnny. En la 3 y Ciudadana, el sector de la Cristo del Consuelo. Ya saben, mucho cuidado por pasar por ahí, hay atentado de bomba. Bueno, con esta noticia nos despedimos del programa y nos vemos mañana en Voces y Opiniones. Hasta mañana.